Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La policía ya trabaja en la localización y captura de los sentenciados en el caso Sobornos una vez que la sentencia quedó ejecutoriada. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. La ministra de Gobierno confirmó que María de los Ángeles Duarte no recibirá salvoconducto para que vuele a Argentina. Aquí el detalle de esta noticia. En el auto de ejecución de la sentencia del caso Sobornos hay varias disposiciones que quedan en manos de la policía. La principal, localizar y capturar a 18 de los procesados. El tribunal lo que ha hecho es oficiar a la comandancia de la policía para que se dé con la localización y captura, y consecuentemente también ha dispuesto las órdenes de captura de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas que han sido condenadas dentro de este proceso. La pregunta es si saben dónde están, o al menos cuántos continúan en el país. No puedo darle todavía el dato final, lo vamos a comunicar uno por uno para poder cumplir con las boletas y con las detenciones cuando no sean ordenadas. También explica que la sentencia ejecutoriada para María de los Ángeles Duarte en la práctica no altera mucho su situación, pues es el gobierno argentino quien debe decidir si continúa refugiándola en su embajada. Lo que sí deja claro es que Ecuador no dará el salvoconducto para que viaje a ese país. De ninguna manera el Estado ecuatoriano piensa autorizar su salida de la embajada, es decir, si se llega a requerir un salvoconducto, de ninguna manera esto va a ser concedido, porque nos parece que es un abuso de esta figura del asilo que una persona que tiene una sentencia penal ejecutoriada, condenatoria, pretenda beneficiarse de una figura que tiene un objetivo distinto. Y sobre el pedido a la Interpol, la ministra espera que con la sentencia ya ejecutoriada exista mayor peso legal para que finalmente se emita la alerta de difusión roja en contra de los prófugos. Esperamos que esto tenga la fuerza legal, la fuerza jurídica suficiente para que, al ser cuestionada, porque seguramente la cuestionarán en Interpol, pero que Interpol la mantenga vigente. Eso es lo que esperamos para todos los procesados. De lo que se conoce, al menos 5 funcionarios y exfuncionarios se encontrarían fuera del país. En la lista está Rafael Correa en Bélgica, Walter Solís, Vinicio Alvarado, posiblemente Viviana Bonilla y Cristian Viteri. Mientras que de los 10 empresarios sentenciados, solo uno, Pedro Verduga, de 85 años, quien se encuentra en una clínica, ha informado sobre su ubicación y dijo estar dispuesto a cumplir la sentencia, aunque la considera injusta. También está el ex vicepresidente Jorge Glass, para quien se le suma 8 años a la condena de 6 que cumple actualmente. Esto lo aleja de la posibilidad de una prelibertad. Glass ha cumplido casi la mitad de su primera condena. Dayana Monroy, 24 horas. Alexis Mera, ex secretario jurídico de Rafael Correa, fue trasladado a la cárcel de La Tacunga para que cumpla su sentencia de 8 años. Mera fue el primero sobre el que se hizo efectiva la orden de captura luego de ejecutoriarse la sentencia del caso Sobornos. Luego de más de 6 horas de viaje desde Guayaquil, el exsecretario jurídico de Rafael Correa, Alexis Mera, llegó finalmente al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte en La Tacunga. Es en este lugar donde el exfuncionario sentenciado por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 deberá cumplir una sentencia de 8 años de prisión. El operativo para su traslado empezó antes de las 10 de la mañana, ya con la orden de captura emitida por el Tribunal de Origen. Más de una decena de policías llegó hasta el sector de Los Ceibos, noreste de Guayaquil, donde Mera cumplía con el arresto domiciliario. 45 minutos después, el exfuncionario fue escoltado hasta las instalaciones de la Policía Judicial, donde se le realizó una valoración médica. Sin ninguna novedad encontrada, Mera salió antes de la 1 de la tarde rumbo a La Tacunga. La cárcel sin haber cogido un centavo. ¿Está de acuerdo que no? Yo no voy a ir a ningún centro de salud, yo voy a ir a la cárcel porque cumplo con mi deber y he dado la cara en este país. Pero la persecución política ha llegado a que tenga que enfrentar la cárcel, la voy a enfrentar con honor, porque para mí la cárcel es un honor. Está como hecho cargo en este caso un equipo del GOE, las personas responsables, en este caso también de la Policía Judicial, y se ha dado cumplimiento a todo. Alexis Mera deberá estar recluido hasta mayo de 2027, pero en marzo de 2024 cumpliría el 60% de la pena, por lo que podría aspirar a una prelibertad. Mera es compañero de prisión del ex vicepresidente Jorge Glass, que cumple una condena por el caso Odebrecht. Ambos son los únicos sentenciados del caso Sobornos que están por ahora detenidos. Los demás están fuera o intentan salir del país. Joana Ramos, 24 horas. La Fiscalía formuló cargos en contra de 5 militares en servicio pasivo por el homicidio del policía Froilán Jiménez y 2 militares más durante el 30S.
La instrucción fiscal dentro de este proceso durará 90 días. 10 años después de la muerte del policía Froilán Jiménez durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, su caso regresa a una sala penal. Este jueves la Fiscalía formuló cargos en contra de 5 militares en servicio pasivo por el delito de homicidio. Según la teoría de Fiscalía, los uniformados habrían participado en la operación para evacuar al entonces presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía número 1 en el denominado 30S. En lo largo de la avenida Mariana de Jesús y avenida Occidental pierden su vida Froilán Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortés. Esta instrucción fiscal está velando los derechos de las víctimas. La defensa de la familia del policía Froilán Jiménez espera que en esta ocasión se haga la diferencia, ya que es el segundo intento de Fiscalía por esclarecer los hechos, pues la diligencia se desarrolla 1 año y medio después de que el proceso, en ese entonces por ejecución extrajudicial, haya sido declarado nulo. Que no sea una tomadera de pelo más o una pérdida de tiempo. Ustedes no olvidarán, un señor fiscal llevó más de 5 años esta investigación, que no hizo absolutamente nada. Incluso esta formulación de cargos se da contrarreloj, pues el 30 de septiembre de este año prescribía la causa. Con la formulación de cargos se ha interrumpido ya la prescripción. Y a partir de esta fecha se inicia el proceso penal en sí. Hecho que para la defensa de los ahora vinculados genera desde ya irregularidades. El tema de cómo se ha agilitado el proceso para el señalamiento de la audiencia. Durante la audiencia, Fiscalía presentó 38 elementos de convicción, entre ellos informes de pericias balísticas y morfológicas. La instrucción fiscal dentro de este proceso durará 90 días. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un informe interno del ISPOL revela los niveles de riesgo de las millonarias inversiones entregadas a un solo personaje. Parte del dinero se habría entregado sin contrato de por medio. La ministra de Gobierno acudió este jueves a las oficinas de Decevale para comprometer la entrega de documentos que certifiquen las operaciones financieras de la institución. La única entidad autorizada por ley para custodiar los papeles de inversión en el mercado de valores local es ahora el epicentro del escándalo por las cuestionadas inversiones del ISPOL con empresas de propiedad de Jorge Cherres Miño. El audaz inversionista que captó $532 millones de la seguridad social de los policías sin otorgar garantías y a través de contratos, al menos dudosos. Decevale está intervenida y tras la visita de la ministra de Gobierno hay el compromiso de verificar si los papeles ofrecidos al ISPOL existen o no. ¿Qué le pedimos a Decevale? No era tan complicado saber qué tenía en su custodia, qué le correspondía al ISPOL, qué le pertenecía al ISPOL. Pero eso lamentablemente es lo que Decevale nos negó. Hemos recibido el compromiso de la señora interventora, del economista Solano, de entregarnos los documentos de nuestro portafolio. Decevale no estaba autorizada para custodiar bonos de deuda externa que solo podrían estar en poder del Banco Central. Y por ello la investigación al inversionista fantasma del ISPOL, el mago Cherres, ya que supuestamente los entregó aquí. Vamos a pedir que los documentos que en el portafolio constan como bonos del Estado ecuatoriano sean transferidos a nuestra cuenta en el Banco Central del Ecuador. Ya más adelante el Decevale tendrá que explicarles a sus propias autoridades de control cómo podía tener en custodia bonos. Las inconsistencias detectadas en estas millonarias inversiones ya son consideradas de alto riesgo. Un informe interno elaborado por la Comisión Económica Financiera del ISPOL muestra las irregularidades y el riesgo de estos fondos relacionados con las inversiones. En referencia a las operaciones de recompra firmadas con el mago Jorge Cherres, revela, por ejemplo, que de las operaciones de recompra, la mayoría con la empresa Ibecorp, son $216 millones. 132 millones fueron hechas con contratos y 83 millones sin contratos, es decir, solo con tickets de negociación. Este mismo informe revela que hay fondos comprometidos en las operaciones con el mago. Los fondos para enfermedad, maternidad y vivienda son el 69.9% y el resto de seguros el 30%. El ISPOL, con Ibecorp, comprometió más de la mitad de estas inversiones. El comandante de policía confirma que se tiene identificados al menos a los gestores de la llamada gran estafa. Sabemos perfectamente a quiénes estamos enfrentando.
Aquí no es un tema que ligue a 4 personas ambiciosas que, abandonando las políticas de un gobierno corporativo como en el ISPOL, pudieron haber permitido. Aquí hay la participación de algunas personas con estatus que con economía criminal actúan de una manera muy similar a lo que es el crimen organizado. El informe interno del ISPOL da nombres de quienes participaron en las fallidas inversiones. Por la Comisión de Inversiones del ISPOL, David Proaño Silva, su exdirector, Rafael Núquez Ochoa y Alfredo Valverde Moreno. Y en estas operaciones también participaron el director de riesgos de entonces, John Luzuriaga Aguinaga, y el asesor jurídico Santiago Duarte. Todos enfrentan una denuncia por presunto delito de peculado. A esto se suma la decisión del Consejo de Generales Ampliado de la Policía, que en las últimas horas resolvió incorporar una nueva denuncia, además de ejercer acciones administrativas y disciplinarias a los policías activos vinculados a este caso que ha puesto en riesgo cientos de millones de dólares de los asegurados de la policía. Fausto Yepes, 24 horas. A 26 millones de dólares asciende una nueva multa a concesionarias viales de Guayas por incumplimiento de obras. Esta es la segunda ocasión en menos de un mes que la prefectura del Guayas impone millonarias sanciones económicas a estas empresas. El pasado 15 de septiembre, la prefectura de Guayas multó a las concesionarias Conorte S.A. y Consegua S.A. con 3 millones de dólares por incumplir con el mantenimiento de las vías Durán Triunfo Bucay y Novo La Cadena. Una semana después, otra sanción, pero esta vez por 25.8 millones de dólares. La razón, la misma. Conorte y Consegua, que administran el 74% de los 986 kilómetros de la red vial en Guayas, no cumplieron con su parte. De los 25.8 millones de dólares de esta nueva multa, unos 19,9 millones deberán ser cancelados por Conorte, debido a que no ejecutó obras pactadas en un contrato firmado en 2017, mientras que Consegua deberá pagar los 5.9 millones de dólares restantes. Las dos concesionarias viales que operan desde el año 2000 tienen además un examen especial de la Contraloría General del Estado por obras incompletas en las vías que tienen a su cargo. La auditoría debe concluir en 120 días. Solicitamos una entrevista con la prefectura del Guayas y la ofrecieron para este viernes, mientras que las concesionarias aún no se pronuncian sobre la multa. Joana Ramos, 24 horas. La Izquierda Democrática es la tercera organización política que inscribe su binomio presidencial ante el Consejo Nacional Electoral de manera presencial. Javier Hervas y María Sara Gijón, candidatos a presidente y vicepresidenta de la República, llegaron caminando acompañados por una comitiva, según las medidas de bioseguridad. Ellos inscribieron así su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Hoy hemos oficializado la inscripción de la ID Listas 12. Nos presentamos oficialmente ante los ecuatorianos como una opción real, concreta. Según sus propuestas, este empresario del agroecuatoriano buscará la reactivación económica y la generación de empleo. Proponemos a todo el Ecuador un modelo de desarrollo basado en la exportación. Queremos invitar a todos los ecuatorianos en que veamos en estas próximas elecciones una oportunidad de oro para redireccionarnos. Nuestro plan de gobierno está basado en 3 pilares fundamentales. Un primer pilar basado en la reactivación económica integral. Un segundo pilar basado en la justicia social y un tercer pilar basado en la recuperación de los valores democráticos y la transparencia. Antes se inscribieron Democracia Sí y la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Para este viernes se anuncia la inscripción del binomio de Podemos, aunque esta organización política pelea su personería jurídica en el Tribunal Contencioso Electoral después de que el CNE eliminara su registro como dispuso la Contraloría General del Estado. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Continuamos, amigos. 1.5 de cada 5 niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica infantil en el país. Esa cifra la dio a conocer la vicepresidenta María Alejandra Muñoz durante su intervención en un foro de las Naciones Unidas. Además, visitó a comunidades afectadas por la ceniza del volcán Sangay en la provincia de Chimborazo.
5 días después de que la ceniza del volcán Sangay afectara a distintas comunidades agrícolas campesinas, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz cumplió agenda en la provincia de Chimborazo y con brigadas técnicas limpiaron los cultivos. Y fue así, refiriéndose a la situación de esta zona, como inició su intervención del encuentro de la Organización de las Naciones Unidas. Y que a su vez registra uno de los índices más altos de pobreza multidimensional en el país. Además, durante el foro Pobreza en una encrucijada, se refirió a los efectos de la pandemia en nuestros países. La pandemia nos ha regresado 10 años atrás en cuanto al desafío de la igualdad se refiere. La discusión sobre el desarrollo de los países es la primera discusión ética que hoy debemos tener. Pasar de la coyuntura a atender lo esencial y prioritario. Y mostró especial preocupación por la situación de los niños. Dijo que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es la desnutrición crónica infantil. 1.5 de cada 5 niños menores de 5 años en Ecuador sufre desnutrición crónica infantil, comprometiendo su vida, su entorno, su prosperidad y el desarrollo del Ecuador, al no cerrar un índice que para otros países ya es un tema superado. Es por esto que alza la voz y hace un llamado a la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En medio de la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país, la corporación Mucho Mejor Ecuador invita a rescatar lo mejor de nuestro país y por segundo año consecutivo llama a sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. El Día del Orgullo Ecuatoriano, que se celebra por segundo año este 25 de septiembre, va más allá de reactivar la economía comprando los productos nacionales. Va más allá de rescatar aspectos, lugares y comidas ecuatorianas. Es una actitud, es la fe en nosotros mismos como ecuatorianos, explica la directora de la corporación Mucho Mejor Ecuador, que impulsa esta campaña. Solamente cuando nosotros podamos valorar lo que somos, vamos a poder valorar la producción nacional y de hecho aportar a la reactivación económica del país. Alrededor de esta motivadora idea que busca rescatar todos los aspectos positivos de los ecuatorianos, están decenas de empresas grandes, medianas y pequeñas de nuestro país que impulsan con entusiasmo esta iniciativa. Un país pequeñito, tan diverso, tiene tanto que ofrecer al mundo, pero tanto que ofrecerse para sí mismo. Y yo creo que a veces nos falta creérnosla. Para este viernes se ha preparado una serie de eventos en línea acorde con los tiempos de pandemia para resaltar el orgullo ecuatoriano y todos esos aspectos que nos identifican. Vamos a tener gastronomía, vamos a tener magia, vamos a tener comedia, vamos a tener conversatorios empresariales y cerramos con un concierto virtual de alrededor 25 artistas ecuatorianos. Y la idea es que esta identidad de ecuatoriano que se va construyendo se fortalezca y se extienda a todos los sectores, generando optimismo y confianza en nosotros mismos, de que podemos salir adelante frente a cualquier situación. Freddy Paredes, 24 horas. Durante este viernes no habrá atención en la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional. Tampoco funcionará la página web de la entidad por un mantenimiento del sistema. Las puertas de la Agencia Nacional de Tránsito en el norte de Quito se cerraron antes del mediodía de este jueves. ¿La razón? La falta de sistema. La ANT informó a través de este comunicado que suspenderían la atención para realizar un mantenimiento preventivo del sistema. Sin embargo, la molestia de los ciudadanos fue evidente. Llegaban con sus turnos en mano y los guardias les explicaban que debían volver la próxima semana. Me han cancelado algunas veces y uno viene a retirar la licencia y a cada rato no, vengo la próxima semana, vengo el próximo mes. Esperando desde hace rato este turno y ahorita se suspende. Mal servicio. Todo se retomará a partir del lunes 28 de septiembre. Quienes ya tenían un turno para este viernes podrán acudir durante todos los días de la próxima semana de 8 a 14 horas. Eso sí, deberán llevar el turno impreso para que puedan ser atendidos. La suspensión del sistema de la ANT también inactivará los trámites de matriculación de todos los municipios durante este fin de semana. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó la tarde de hoy en redes sociales de la incautación de más de 1,5 toneladas de cocaína en Manta, en Manabí. Según la ministra, tras más de 2 meses de investigación, la policía desarticuló una organización narcodelictiva que utilizaba las instalaciones de una empresa
para acopiar y enviar droga al extranjero. El operativo dejó 3 detenidos. Más noticias. Pese a que han disminuido las atenciones en los hospitales de Quito, la capital sigue siendo la primera con más contagios, pues concentra un 27.7% de los casos en todo el país. Mientras tanto, se intensifican los controles en diferentes parroquias de la ciudad, pues se registran aglomeraciones en zonas difíciles. Las salas de triaje ya no lucen abarrotadas como antes. Son muy pocas las personas que llegan con síntomas para su valoración. Incluso el registro de atención en los hospitales ha disminuido. Por ejemplo, en los hospitales del Seguro Social en Pichincha hay una disponibilidad de 63 camas para hospitalización y 10 en cuidados intensivos. El Distrito Metropolitano de Quito, sobre todo en estos 2 últimos días, ha bajado considerablemente la necesidad de camas de cuidados intensivos, 14 pacientes de lista de espera. Quito es la ciudad con más contagios en el país. Únicamente entre este miércoles y jueves hubo un incremento de 726 casos. Es decir, este 24 de septiembre se registraron 33.269 contagios. Y esto podría cambiar, pues hay más gente en las calles y la curva de contagios no está controlada en la capital. A las autoridades les preocupa las aglomeraciones que se han visto en estos días. En esta última semana hemos tenido 218 aglomeraciones reportados en puntos críticos. Lastimosamente, Quito sigue siendo la ciudad que lidera esto. Por eso ahora son 16 zonas calientes en donde se hacen estos controles para evitar los contagios. Los ciudadanos creen que son importantes, pero que también depende de la corresponsabilidad ciudadana. Nosotros mismos tenemos que cuidar y con la distancia, con todo, con alcoholcito, todo mismo. Donde yo vivo, sí, nos estamos cuidando, ahí casi no salimos, estamos ahí metidos, todo eso, pero sí nos estamos haciendo unas pruebas así. Según la Secretaría de Salud del DMQ, hasta finales del mes de octubre ya no tendrán pruebas para detectar el COVID-19. Sin embargo, anuncian que ya están en los procesos para adquirir más. Estamos realizando nuevamente servicios de contratación y licitación para ver si quién es el adjudicatario de este servicio. Vamos a intentar que sean las pruebas suficientes como para proyectarnos a algunos meses. Mientras tanto, en todo el país ya suman 131.146 casos y 11.213 fallecidos en el contexto del coronavirus. Andrea Samaniego, 24 horas. En contraste, en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Guayaquil se registra un alto porcentaje de ocupación. Los pacientes que están asilados con coronavirus y en estado crítico son en su mayoría adultos mayores. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Bernaza, esta es la realidad actual. Si bien quedan camas vacías, el 75% ya están ocupadas y todas por pacientes con coronavirus cuyo cuadro clínico es crítico. La mitad más o menos son de fuera de Guayaquil y la otra mitad es de Guayaquil y su zona de influencia. Desde inicios de septiembre, a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Kennedy de la Alborada empezaron a llegar más pacientes, también por COVID-19. Antes teníamos una ocupación de un 30%, actualmente tenemos un 70% de lo que es la UCI. Y en la red de salud pública el porcentaje de ocupación crece. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Los Ceibos, actualmente el 95% de las camas están ocupadas. Siempre desde un inicio hemos tenido un porcentaje de ocupación del 90% e incluso hasta el 100%. Nunca ha variado en el transcurso de este tiempo, siempre se ha mantenido. Pero en las 3 unidades de cuidados intensivos hay un factor común que pudimos detectar fácilmente al hacer un ejercicio de observación ahora que las recorrimos nuevamente. Es la edad de los pacientes. Tienen 60, 70 años o más. Adultos mayores, comorbilidades con antecedentes que realmente llevan a esta etapa de gravedad de la enfermedad. Los mayores de edad se enferman más gravemente, tienen más riesgo de morir. Pasó ya el inicio de la pandemia y se está repitiendo ahora, por una razón, la relajación de las medidas. Muchas personas más jóvenes están saliendo, están mezclándose entre grupos poblacionales que han tenido la enfermedad o están activos con la enfermedad, la llevan a casa y llevan a los adultos mayores que están en ella. O se está recibiendo visitas de familiares que no se han tenido anteriormente y no se sabe si han estado contaminados o no. Y también por el incremento del aforo que sin control se convierte en aglomeración, como ocurre en la metrovía. Apretadito ahí a la maldita sea. Demasiada gente está fluyendo y lo mismo hay personas que andan sin la debida protección adecuada que están pidiendo como norma. Es decir, la mascarilla, porque ya cuando se suben se la quitan. Además, otras medidas básicas de bioseguridad ya tampoco se
se cumplirían. A veces no hay el gel, que esa es una obligación, no es un favor. Entonces uno tiene que andar así como en sobresalto. Recordemos que en un lugar cerrado, si una persona puede contagiar a 3, y 3 a 3, y así sucesivamente. En un lugar en donde hay 80 personas, las 80 pueden terminar contaminadas. ¿Y cuántas personas, aparte de poderse contaminar, pueden llevar el virus a su casa? Lo que se traduciría ya en un rebrote de coronavirus en la ciudad. Isa María Heredia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Hoy vamos a hablar de un tema poco común. ¿El manejo de los cadáveres tiene o confiere riesgo de infección del SARS-CoV-2? Nosotros sabemos que hay personas que viven de esto. Las personas que manipulan los cadáveres que lamentablemente han fallecido por COVID deben tener precauciones prioritarias para el manejo correcto de los desechos biológicos que genera obviamente el fallecimiento de una persona. Es importante entender que el manejo correcto no debería conferir mayor riesgo de contagio de COVID-19 según la famosa Organización Mundial de la Salud. Hay algunos casos, por ejemplo, las famosas fiebres hemorrágicas, como puede ser el dengue o una fiebre hemorrágica que no hay aquí que se llama de Marburg. Esta puede generar que el contacto con secreciones podría contagiar a quien manipula los cadáveres. Es importante entender que en épocas de cólera también existía regulación al respecto, ya que los cadáveres podrían transmitir microorganismos infecciosos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala que solamente en aquellos casos que se manipule la vía aérea de los cadáveres podría generar aerosoles que salgan o se esparzan en el ambiente donde se realiza ya sea la autopsia o el entierro de las personas. Los cadáveres en general no transmiten la enfermedad, pero obviamente debido a que los pulmones podrían albergar todavía partículas virales, se recomienda que no se manipulen este tipo de cadáveres. Y es más, la recomendación es, en los casos de ser posible, la incineración o la cremación de los mismos. Es importante entender que los empleados de las funerarias, los empleados de todos estos proveedores de servicios exequiales deberían tener un cuidado muy importante para ellos no contagiarse. Y lo más importante dentro del manejo de los cadáveres es tratar de evitar aglomeraciones en momentos tan dolorosos como son los velorios, donde muchas personas se pueden acercar al cadáver y obviamente por el dolor que genera la pérdida de un familiar, la gente trata de topar el cadáver, tratar inclusive de abrazarle o de besar al cadáver. Estas son las actividades que no se recomiendan hacer, pero por ahora no hay prohibición de realizar funerales. Sin embargo, el COE Nacional tiene ya sus normativas para evitar aglomeraciones innecesarias en estos momentos de mucho dolor. Les invito a que nos vean en el siguiente programa de Por tu Salud.